Estamos en comunicación directo con vecinos andersonenses en este nuevo capítulo de Protagonistas del Desarrollo. Y me gusta mucho esto que estamos haciendo de, por ejemplo, hablar la semana pasada con la gente de Sousa, que comenzó su empresa en 1904, y hoy hablar con estos pibes jóvenes de Henderson que comenzaron hace unos 3 4 años de Enderseed, que nos van a contar de qué se trata y qué es lo que hacen con Nidera también. Hola Álvaro, Gonzalo, buenos días, ¿cómo están? Buen día, Martín. Buen día a toda la audiencia. Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por este tiempo. La verdad que estuvimos charlando en la previa sobre las bondades del pueblo y los conocimientos entre pares. Y nos vamos a meter puntualmente en los temas que nos abocan. Hablábamos, o les contaba recién que en estas entrevistas me he encontrado con empresas de larga data y uno en la situación que vivimos hoy y por los vaivenes que ha atravesado el campo, les preguntaría a chicos de su edad qué se les ocurrió para formar una empresa ligada a las semillas y al agro. Eh, no, nosotros somos amigos de hace mucho tiempo. Ujú. Yo estaba trabajando en Capital, en una empresa de telecomunicaciones, estrategia, y él estaba en otra empresa ya donde había formado una agronomía, la formando, y teníamos ganas hace rato de armar una empresa juntos. Estábamos buscando en qué sector, estábamos seguros que era en el sector del campo, del sector del agro, pero nos faltaba darle la vuelta de rosca y hace 4 años ya nos decidimos y comenzamos con la formación de la empresa a finales de 2023. Cuéntenme cómo fueron esos pasos de pasar de ser empleado de empresas en Buenos Aires a decir, bueno, nos volvemos al pago, armamos nuestro nicho. Bueno, las decisiones siempre cuestan, pero la realidad es que, nada, teníamos la edad, creíamos que teníamos los conocimientos. Yo venía ya de una rama vinculada al agro y estaba en este negocio, en la parte de insumos, en otra empresa. Y nada, nos faltaba tomar un poco de coraje, animarnos y emprender, que es por ahí la decisión más difícil, dejar de pensar en que todos los meses va a tener un sueldo y la seguridad del sueldo y demás, y animarnos a emprender, que era con lo que siempre soñamos de chicos. Por ahí a veces en etapas tempranas del trabajo es difícil hacerlo por el capital que necesitas y demás. Y a medida que nos fuimos armando y charlando y formando, dijimos, bueno, ¿por qué no animarnos? Teníamos él 34 años, yo 35, y dijimos, bueno, vamos a meterle. En el peor de los casos, volveremos a otra empresa. Está muy bien, siempre hay una opción B. En esos primeras charlas, primeros pensamientos, ¿qué era lo que veían más difícil y qué después fue realmente lo que sucedió en la realidad en el campo? No, lo que veíamos más difícil era en el primer momento conseguir los proveedores que también te otorgan financiamiento, y bueno, también ver si los clientes iban a venir con nosotros. Eso es lo más importante en un comercio. Después, la parte del agro, no miramos tanto el negocio del agro porque de alguna forma u otra es un sector que anda relativamente bien. Así que era más que nada la decisión de soltar nuestros trabajos, armar la empresa y que, bueno, conseguir los proveedores y los clientes. Esa era la parte más complicada. ¿Y cómo fue la elección del nombre? Bueno, fue bastante compleja. Habíamos elegido otro nombre, lo mandamos a registrar, nos rebotaron otros nombres, y después en contacto con la escribana que nos fue diciendo, bueno chicos, al final decídanse por uno de estos que son los que pueden pasar, y quedó Underseed, que después a la postre fue mejor que el que habíamos elegido, que era Landa, que era malísimo, así que nos vino bien que nos Y reboten el nombre. obviamente esto tiene que ver con una cuestión de arraigo al pueblo. Siempre uno tiene este vínculo con el pueblo y seguramente en ese sentido también los clientes tienen una confianza con ustedes que seguramente en Buenos Aires no les pasaba. Claro que no, nosotros, Álvaro estaba laburando en otra empresa en Buenos Aires, pero yo ya estaba radicado, cuando me vine a laburar, estaba radicado acá y Claro. ya empecé a laburar en esta zona, conociendo los clientes y demás. Pero sí, los vínculos
se van construyendo con el tiempo. Este es un negocio básicamente de confianza. El productor viene y compra porque confía en lo que le recomendás, confía en el producto que le vendés. Y como la mayoría de los negocios son relaciones de confianza. La realidad es que el negocio pasa más por ahí que por otro lado. A veces no tenés el mejor precio, pero sí tenés el vínculo, la confianza, y bueno, eso es lo que lleva a que el productor termine cerrando un negocio. Y nosotros desde un principio tratamos de armar una empresa que lo que pueda aportarle al productor sea algo que él no tiene o que no, o que le esté faltando en su establecimiento. Como somos pibes jóvenes que estamos al tanto de todos los avances tecnológicos y demás, la idea era siempre llevarle al productor lo último en tecnología y lo último en asesoramiento, como para que se sienta cómodo y que pueda hacer una siembra que le reditúe y que pueda comprar cosas que realmente usa y le van a servir. Cuando armamos la sociedad, Álvaro tiene una pata, es economista y tiene una pata en finanzas, y yo soy agrónomo y tengo una pata más técnica en lo que es agropecuario. Entonces dijimos, bueno, algo bueno de esto tiene que salir, porque es el complemento perfecto para armar una agronomía. Así que no lo pensamos demasiado y arrancamos. Está muy bien, hay que hacer las cosas, después, como dirían, en el camino se acomodan los melones. En ese Esa, sentido, esa fue la frase que Esa es la dijimos. frase de Gonzalo de cabecera. bien, Arranquemos que después los melones se acomodan solos. tal cual. En las charlas que estoy teniendo, más allá de la experiencia de las personas con las que hablo, me encuentro con que ha cambiado el negocio agropecuario, ¿sí? Y esto que antes hacían nuestros viejos, nuestros abuelos, y que siempre se hacía de determinada manera, y que lo importante era solamente producir, hoy ya tenés que tener en cuenta un montón de cosas, que la comercialización, que la tecnología, que la financiación. ¿Cómo hacen ustedes para hablar con sus pares etarios, pero también muchas veces con gente más grande y decirle, no, bueno, el camino es por acá? Bueno, es un cambio generacional, ¿no? De productores que se viene dando, y al pasar el tiempo van cambiando. Queda gente produciendo con un poco más de edad que se ha ayornado a la tecnología, y quedan productores que a lo mejor les cuesta más. Y un poco la idea de eso es hacer hincapié en esos productores que por ahí les cuesta más adoptar tecnología. Nosotros, desde Nidera, de la parte de semillas, tenemos una plataforma muy importante que lo que hace es no solo brindar el asesoramiento de qué híbrido, sino del manejo de siembra variable, vuelo de dron. Tiene una plataforma bastante completa que hace que el productor se quede tranquilo de que lo que está usando es lo mejor que hay para ese lote. Entonces, esa pata es muy importante. El negocio es recontra complejo. Uno le parece que la producción, o uno a veces no entiende la producción agropecuaria y le parece que es solo pasar una sembradora a sembrar y en 6 meses venir y cosechar y llevar el grano y venderlo. Ah, ¿no es Pero bueno, así? es mucho más complejo que eso. Y la parte es muy, muy importante, la parte productiva, pero no termina ahí. La parte de comercialización es tan importante como la productiva, porque producir muchos kilos pero venderlos mal no tiene ningún sentido. Y la parte financiera, que por ahí te va a hablar un poco más Álvaro, también es muy compleja, y un poco la llegada al productor desde el asesoramiento financiero, un poco lo que le termina de cerrar todo el negocio como para que podamos generar las ventas. Claro, nosotros con los clientes ya arrancamos las charlas de marzo, abril, la precampaña, y ya ahí empezamos a hablar los negocios que se dan, los financiamientos, cómo están, en dólares, en pesos. También, bueno, en nuestra página nosotros tenemos, en nuestra página web, tenemos una sección para que el productor entre y vea su margen, que vaya calculando el margen bruto que puede llegar a tener durante la campaña, con los vaivenes de precios, del dólar, de los costos. Entonces ya de antemano, ya entre marzo y julio, ya con el productor tenemos estas charlas de, bueno, cómo está el negocio, qué financiamiento hay, cómo está el margen. Después hace el negocio y seguimos ya con toda la etapa de cuando arranca la siembra. Pero es un acompañamiento durante todo el año. Me interesó el tema financiación porque sin lugar a dudas hemos pasado de convivir con una etapa inflacionaria donde vos cubrías los costos y el precio de cualquier producto, más allá de cereal o ganadería, te cubría tal vez los errores, y hoy la rentabilidad cambió rotundamente. ¿Cómo han hecho para poder explicarle al productor eso y cómo se han ayornado?
No, nosotros acá, los últimos 3 años, que también hubo un cambio de modelo, bueno, recomendamos a los clientes en casi todos los negocios que por ahí les convenía más financiarse en dólares y pagar los insumos al final de la campaña, porque las tasas de interés en pesos estaban altísimas. El año pasado, por ejemplo, al principio de la campaña, la tasa de interés en pesos estaba al 60% o 70%, que si vos lo comparás cómo terminó el año, ese cliente hubiera pagado una tasa en dólares real del 40% o 30%, que es carísima. Y el cliente que sacó los insumos, por ejemplo, en dólares, al 7-8%, pagó mucho menos de financiamiento. Claro. Pero es una elección de monedas, en qué moneda financiarte. Y bueno, hoy en día está mucho más parejo la tasa de pesos con la tasa de dólares, pero los últimos 2 años fue mucho mejor negocio financiarte en dólares. Hoy está mucho más equilibrado. ¿Y, Esta campaña que está por arrancar. ujú. ¿Y cómo están viendo la situación de la industria en general para esta próxima campaña? ¿Qué es lo que ven de sus clientes? No, yo creo que el sector, más allá de que el margen está acotado, el productor está sólido y la campaña en general a nivel país fue buena la pasada. Quizá esta zona estuvo un poco más castigada, pero la cosecha fue buena y este pronóstico para este año se estima que también va a ser una cosecha buena, o sea que el sector no es de los más castigados hoy en día, pero obviamente que está mal, el margen está chico, está Ujú. flojo, hay que ajustar los costos y ser muy eficiente. Gonzalo. Cambió el modelo, ¿no? Y Ujú. si cambió el modelo, tenemos que actuar de manera distinta. Por lo menos de la parte productiva nos sirve, ya no, o sea, esa facilidad que teníamos de financiarnos en peso y que las tasas se vayan licuando y demás, ya no está más. Entonces ahora nos tenemos que dedicar a sacar kilos en el campo. Tenemos que ser eficientes con la producción y tratar de bajar los costos lo más posible. Por eso son muy importantes todas estas plataformas digitales que hay que nos hacen ser más eficientes en el uso de la semilla, del fertilizante, del híbrido que tenemos que poner. Hoy está muy de moda y estamos usando la IA y todos los sistemas que tienen IDERA están vinculados con la IA y nos permiten ser mucho más eficientes a la hora de tomar decisiones en la fecha de siembra, en el tipo de híbrido que sembramos, en la densidad que vamos a sembrar, la cantidad de fertilizante. Y todas esas cuestiones son las que nos hacen por ahí llegar a capturar más kilos con menores costos y poder ajustar esa brecha que a lo mejor antes la teníamos con la parte financiera, hoy la tenemos que buscar con los kilos. Cambió el modelo y tenemos que cambiar la manera de producir y tenemos que ser más eficientes. No quiere decir que con este modelo te va a ir mal porque cambió el modelo, no, somos nosotros los que nos tenemos que ayornar al modelo y ver la manera de poder capturar más dólares de la manera más eficiente posible. Eso es lo que estamos viendo. Te escucho y en estos días estaba escuchando otro podcast de negocios y el titular de Marolio decía algo muy parecido. Hemos pasado muchas crisis, una empresa que tiene casi 100 años, y hoy hay que producir más y bajar costos. Tal vez en otra etapa sea distinto, pero hoy hay que hacer eso. Entonces, ¿cómo, Sí. hablando de consumo masivo, alguien de reconocida trayectoria como Marelio dice eso y ustedes desde la agroindustria también lo validan en ese sentido? Me interesaría que nos metamos en la red que forman con Nidera. Cuéntenme un poquito de eso. Bueno, Eh, nosotros pertenecemos a la Redin. Redin significa Red Integrada de Nidera. Nidera ya hace unos 10 años decidió cambiar el modelo de comercialización para tener una llegada más directa al productor y no venderle tanto como le vendía antes a las agronomías. Nidera antes el negocio que tenía era distribuir todas las bolsas en las agronomías y el productor iba a la agronomía y compraba la semilla. Ahora es un trato diferencial, o sea, no le venden tanto a las agronomías directas, sino que ponen un distribuidor en una zona cerrada, en la cual ese distribuidor tiene una zona para atacar y tiene que venderle a toda esa zona, y con un trato distinto, ¿no? No solo va a comprar un híbrido por el precio a la agronomía, sino que se lleva todo un paquete tecnológico y una atención diferencial que antes a lo mejor no la tenía. Cambió rotundamente el modelo y bueno, esta red nos ha permitido crecer en el número de bolsas, han mejorado un montón los híbridos y la verdad que es una red que nosotros estamos muy conformes y que espero siga de la misma manera con el paso del tiempo.
Me sale la pregunta porque Henderson, Deró, la región tiene empresas de mucho arraigo y que están tradicionalmente ya instalados. Si les costó hacerse el hueco y encontrar el nicho en este sentido. Sí, claro que cuesta, claro que vender no es fácil, uno puede tener el mejor producto con el mejor precio, pero no se termina ahí, no solo se vende con tener el mejor producto y el mejor precio, el negocio es mucho más amplio y la venta es mucho más amplia que eso. Eh, la zona nuestra es de Heró Bolívar y Henderson, y bueno, en un principio, como todo, salir a Deró, ver clientes nuevos, salir a Bolívar y ver clientes nuevos, cuesta mucho más. Siempre uno se va relacionando con gente que conoce en Deró y pregunta qué productor tenemos cerca, hacemos relevamiento, laburamos mucho con la IA y vamos viendo a ver qué zona podemos atacar, a qué cliente, qué produce, si tiene ganadería, si tiene agricultura, cómo produce. Son toda información que vamos recabando hasta que llegamos a la entrevista. Y una vez que llegamos a la entrevista, bueno, vender yo siempre digo que es un arte y no es fácil, ¿no? Nos costó mucho y nos sigue costando y en este proceso de crecimiento que tenemos sabemos que no va a ser fácil, pero estamos dispuestos a aceptarlo. Tenemos las herramientas y tenemos una empresa que nos respalda, que tiene muy buena calidad de híbrido, entonces de alguna manera estamos tranquilos y por suerte nos está yendo bastante bien, estamos muy conformes. Bienvenido sea. Entonces, chicos, ¿qué están escuchando o analizando seguramente los productores? Aquí, por ejemplo, la semana próxima tenemos una charla sobre el impacto del niño. ¿Qué es lo que se dice en Henderson? Bueno, estamos con un poco de temor, sabemos que es un año que se estima que las precipitaciones van a ser superiores a las normales, pero uno escucha la mayoría de los climatólogos y bueno, pareciera que podemos llegar a tener alguna chance de que las precipitaciones no sean tan elevadas, porque se estima que por ahí en años niños la zona centro, litoral y Córdoba y parte del norte de Santa Fe, por ahí se dan las precipitaciones más abundantes ahí y esta parte sur es como que no tiene tantas precipitaciones en años niños. El clima es muy impredecible, los pronósticos están, pero después todas las campañas se dan de diferente manera. A veces nos dicen que vamos a tener 1.200 milímetros de precipitaciones en el año y pasamos la campaña y ocurren 800. Es Claro. muy impredecible y el productor tiene la superficie, tiene el campo, compró los insumos y los campos se siembran siempre ante cualquier pronóstico. Así que estamos preparados, tratamos de optar por estrategias que nos permitan no perder superficie. Si vemos un bajo que está ya con un poco de humedad, la napa muy alta, y bueno, lo esquivamos, tratamos de no hacerlo, buscamos la manera de, si tenemos ganadería, combinar la ganadería contra la agricultura, ir sembrando las partes más seguras y de esa manera tratar de mitigar todos los costos extras que te lleva por ahí una inundación. De todos modos, el agro es complejo, el productor está acostumbrado y nosotros también. Tenemos estrategias para poder mitigar los daños, pero a veces cuando el agua viene Claro. no hay mucho para hacer, ¿no? El año Necesidad de pasado, inundación. el año pasado a esta altura estábamos peor. Había Sí. llovido en julio 100 milímetros y después antes Ujú. de la siembra en septiembre llovieron otros 100. O sea que este año aparentaría arrancar un poco mejor. Pero bueno, falta todavía. El productor siempre es Esperemos. optimista, siempre quiere sembrar. La fábrica a cielo abierto, como se dice. Me meto en un tema que vengo charlando también en estas entrevistas con respecto a la cooperación. Henderson, Deró, la región es pionera en APRESID, en CREA. Están integrando esas asociaciones, la red INDE Nidera obviamente tiene que ver con eso. ¿Cómo ven esta competencia, colaboración con el resto de las marcas? Siempre, siempre se trata de llegar al productor, ya sea mediante redes como CREA, Presid, ensayos que hacemos a campo, las distintas laboratorios o marcas que venden insumos, siempre están tratando de mostrar las nuevas tecnologías, los nuevos avances, y mediante todas esas redes se llega al productor y es una manera de transferir esa información que nosotros tenemos. Porque a veces nosotros contamos con la información, pero la transferencia de información no es tan sencilla, no solo porque a veces
esperamos que la gente asista más a los ensayos, a las charlas, sino que también los cambios generacionales a veces son difíciles de transitar y difíciles de adoptar. Hay muchos productores que no pueden a lo mejor ayornarse a la tecnología, agarrar una computadora, hacer una siembra variable, y bueno, para eso estamos nosotros, tratamos de llegar, de facilitárselo, y toda esa cooperación hace que el productor pueda estar más tranquilo y pueda tomar mejores decisiones a la hora de realizar una siembra. La verdad que están muy buenos. Chicos, me quedo con algunos conceptos que dijeron y una última charla que tuve con el decano de de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora, que la semana pasada se juntaron para ayornar y cambiar los planes de estudio por todo lo que se viene. Y me meto en dos temas, justamente los nuevos profesionales, que ustedes son personas que estudiaron en Buenos Aires, volvieron al pago, y este tema también de volver al pago desde las ciudades. ¿Cómo están viendo este nuevo clima de vuelta al campo? Nada, hoy en día creo que es más fácil que antes porque están la conectividad es mucho mejor que antes, podés trabajar. Yo, por ejemplo, me vine de Capital en la pandemia, me vine por la pandemia apurado Claro. y estuve laburando un año y medio más desde acá, sin ningún problema. Y trabajaba con gente de otros países, de Perú, sin ningún problema, de Henderson. O sea que hoy en día la conectividad te permite trabajar, así estés en Henderson, podés trabajar en una empresa de cualquier país o Uh de cualquier -huh. región. O sea que eso está muy bueno y yo creo que la gente joven ya tiene eso incorporado y ya tiene otro chip distinto. O sea que van a elegir dónde vivir según donde les convenga y donde les parezca más cómodo. Seguramente, ese es el camino sin lugar a dudas. Obviamente vamos a tener que mejorar no solo las conexiones, sino también los caminos y las condiciones de salubridad y demás. Los Muchachos, caminos son un bienvenidos. tema, sí. Bienvenidos sea entonces las nuevas generaciones al campo. Ha sido un gusto dialogar con ustedes. Estamos en contacto permanente y cualquier necesidad, gracias por el tiempo que nos brindaron. Dale, Martín. Muchas Muchas gracias, Martín. gracias. Saludos. Saludos A para ver, la gente Gonzalo, de allá. muchísimas gracias. Otro capítulo de Protagonistas del Desarrollo, siempre ligado al campo argentino.